Y entonces la pregunta, y este que creo que es un buen ejercicio, yo los invito a que frente a los distintos temas que ustedes leen se pregunten, no para encontrar una respuesta categórica, porque justamente lo que estamos mandatando es cuestionarse, o estamos mandatando, quiero decir, que la realidad nos llama a cuestionarnos muchas cosas, ¿ya? Y entonces a veces pasamos por los conceptos sin realmente detenernos en ellos, pero para al menos tener una aproximación a veces es bueno hacer la pregunta. Y frente a la pregunta, ¿qué es un estereotipo? Yo sigo acá a las autoras Cook y Cusack, Rebecca Cook y Simone Cusack, que tienen un texto sobre estereotipos y derecho muy conocido, está citado en la bibliografía al final, y ellas señalan que es una generalización o una preconcepción sobre los atributos o características de los miembros de un grupo o de los roles que las personas de esos grupos deben cumplir. En palabras muy simples, dichas también por estas autoras, es categorizar a las personas. Eso es estereotipar. Por eso decía hace un rato, precisemos, reconozcamos, pero no categoricemos necesariamente. Son guiones de identidad, ¿ya? Y lo que tenemos que tener claro es que los guiones de identidad y las categorizaciones de las personas pueden eventualmente afectar también a hombres. Pero lo que ocurre es que los guiones de identidad que afectan a los hombres suelen ser mucho más neutros. En cambio, los guiones de identidad que le damos a las mujeres o que nos han dado a las mujeres por siglos de siglos, y los guiones de identidad que le damos a las personas que salen del binario, de la diferencia sexual hombre-mujer, también suelen ser no neutros y suelen castigar, suelen sancionar ese salir del binario establecido. Y entonces tenemos que reconocer que los estereotipos vienen de la vida social, afectan desproporcionadamente a mujeres y a las personas de la diferencia, y afectan lo jurídico, ¿por qué? Porque determinan o influyen en la interpretación de una norma o en la interpretación de la realidad, ¿ya? Que se discute. Y eso normalmente puede tener afectaciones de derechos. Ya vamos a ver algunos ejemplos para concretar esto. Les dejo ahí simplemente algunos estereotipos pensados a partir de conversaciones, de clases en distintos contextos, sobre realidades sociales y expresiones que encubrirían un estereotipo, ¿ya? Tal vez algo muy interesante es en cuanto al rol de las mujeres en la vida familiar. No debe trabajar si a causa de ello descuida al marido y a los hijos. Aquí tienen otra lista ejemplificativa absolutamente abierto y cuestionable, porque ese es el ejercicio de esto. Pero, por ejemplo, uno que tiene mucha incidencia hoy día en materia penal, las razones de violencia o el acoso. Cuando nosotros entendemos que si la mujer bebió, que si la mujer se vistió de una cierta manera, si anda con cierta ropa, entonces la tendríamos que casi culpar de aquello que le ocurra, es porque tengo una preconcepción sobre las mujeres, sobre su rol y sobre su sexualidad. Ya lo vamos a ver en un caso particular. Y cuando empezamos a vincular los estereotipos de sexo, de género y sexualidad al discurso jurídico, yo quiero plantearlo en dos términos: el discurso jurídico de las normas y el discurso jurídico que se construye en las sentencias. Y entendiendo la importancia de ambas, sobre todo porque las sentencias tienen un poder de transformar la realidad en muchos casos, para las personas que concurren ante un poder judicial en busca de justicia. Cuando hablo de los estereotipos en las normas, me refiero a aquellas que se elaboran sobre preconcepciones de las personas, como dirían las autoras, sobre guiones de identidad respecto a las personas, que asignan roles y califican. Y entonces yo les pongo como ejemplo 4 situaciones. Yo les voy a dejar los ejemplos y ustedes, en su contexto, en su estudio, busquen, piensen en normas jurídicas de nuestro ordenamiento o de otro, que pudiésemos decir son normas construidas desde un estereotipo. Por ejemplo, una norma penal que estableciera que el delito de abandono de niños se produce cuando es la madre la que lo deja sin amparo. Una norma de seguridad social que estableciera beneficios distintos a la viuda que al viudo, fundado en que naturalmente ella está en mayor indefensión. Una norma civil que estableciera que es más grave la infidelidad en el matrimonio cuando es con alguien del mismo sexo del cónyuge infiel. Y norma civil que estableciera que en caso de separación de los padres es la madre quien preferentemente debe estar al cuidado de los hijos e hijas. Ustedes piensen y busquen si a lo mejor el ordenamiento jurídico chileno
tiene alguna norma que pudiese ser una norma reconocible como basada en un estereotipo. Los estereotipos en las decisiones judiciales, en tanto, reproducen la norma estereotipada al momento de aplicarla. O a veces reproducen una realidad social al momento de decidir. Ejemplos: cuando la decisión penal se basa en que una mujer se expuso al delito de violación por su vestimenta o por beber alcohol. Cuando la decisión penal considera que si una mujer no se ha resistido expresamente al requerimiento sexual de un hombre o no ha observado una conducta sexual previa recatada, entonces hay consentimiento sexual implícito, aun cuando ella indique lo contrario. Y respecto de las personas trans, cuando la decisión civil en un caso alegado de discriminación por identidad de género asume que son personas, las personas trans, agresivas o que causan disturbios en todas partes. Hace muy poquito salió una sentencia de un tribunal civil ya a propósito de la restricción a una persona trans para entrar a un bar. La pueden buscar ustedes porque la sentencia fue dada a conocer en la prensa hace muy pocos días. ¿Qué dice frente a esta realidad el derecho internacional de los derechos humanos? ¿Y por qué es importante hablar del derecho internacional de los derechos humanos? Podríamos dar muchas razones. Ustedes han tenido ya algunas clases refiriéndose al derecho internacional de los derechos humanos. Es importante porque, primero, desde un punto de vista general, ¿ya?, el derecho internacional en cuanto a la regulación que los estados se dan, para decirlo muy genéricamente, cambió después de 1945 y hoy día ya no pensamos solamente en los asuntos de fronteras o en los asuntos comerciales o consulares, sino también pensamos en cómo los estados actúan, intervienen, promueven la protección de los derechos de las personas, particularmente además cuando los estados no quieren o no pueden proteger. Y en esa dinámica se ha ido generando el derecho internacional de los derechos humanos, que hoy día es una especie de mandato de legitimidad internacional, para actuar en política internacional al menos. Del punto de vista jurídico, porque Chile tiene una vocación de apertura hacia el derecho internacional de los derechos humanos. Digo vocación de apertura porque si a lo mejor nuestro ordenamiento constitucional tuviese una norma de reenvío hacia el derecho internacional de los derechos humanos que fuese más perfecta en la técnica legislativa, me refiero al artículo 5º, inciso 2 de la Constitución, tal vez sería mucho más fácil sostener hoy día categóricamente el argumento en Chile de la importancia de incorporar el derecho internacional de los derechos humanos. ¿Ya? Lo digo porque hay otros ordenamientos de nuestro continente, como el mexicano o el ordenamiento colombiano, que son mucho más categóricos, el argentino también, al momento de incorporar la norma internacional y el estándar internacional de derechos humanos. Dicho eso, en el caso de Chile, y pese a las deficiencias de técnica legislativa del artículo 5º, me parece que el debate en torno a este tema en Chile está superado. Superado no significa ni resuelto ni agotado. Significa que la práctica lo que ha hecho es entender que el contenido de los tratados de derechos humanos se incorpora a la parte sustantiva de la Constitución. Y eso nos lleva a entender que todas las dinámicas del derecho internacional de los derechos humanos, y me refiero con dinámicas, las formas particulares de interpretar las normas internacionales, el rol que cumplen los órganos que interpretan por autoridad, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos o los comités que vigilan los tratados, Comité de Derechos Humanos, Comité de Derechos del Niño u otros, son expresiones de estándares internacionales que debemos considerar. Dicho eso, en la materia que nos ocupa, hay muchísimos lineamientos internacionales de carácter jurídico sobre la necesidad de erradicar los estereotipos. Sin embargo, me parece que en relación a este curso, los más relevantes provienen del comité de la CEDAW. La CEDAW es la Convención para eliminar toda forma de discriminación contra la mujer, que se conoce así por su sigla en inglés, y tiene un comité que vigila su cumplimiento. Y este comité emite recomendaciones u observaciones generales, y hay particularmente dos que son muy relevantes al momento de hablar de los estereotipos de género en la construcción de la justicia, que son la número 25 y la número 33. Y particularmente en la número 33, que es relativamente reciente del año 2015, hay toda una conceptualización en los párrafos 26 y siguientes de cómo deben considerarse los estereotipos de género
en la incidencia que tienen y la relevancia que tienen para eventualmente distorsionar la realidad cuando nosotros nos acercamos a una situación judicializada. El sistema interamericano, en tanto, ¿ya? También tiene una serie de antecedentes y, por supuesto, su órgano intérprete por autoridad es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y tal vez lo más reciente que podemos hablar en materia de estereotipos es la opinión consultiva 24/2017, que fue emitida a fines del año pasado, pero que se conoció públicamente en enero de 2018. Y esta es una opinión consultiva relevante. Se produce a petición de Costa Rica, interesada por saber cuáles eran los estándares interamericanos en relación a los procedimientos de reconocimiento y cambio de partida de las personas trans y a los vínculos entre personas del mismo sexo. Y lo relevante es que esta opinión consultiva viene a reforzar el derecho a la identidad como un derecho que está protegido en el sistema interamericano, al derecho a la identidad de género como parte del sistema interamericano, y viene a su vez a remarcar el principio de la autopercepción, ya como que la posibilidad de que las personas sin incidencia ni de terceros ni del Estado puedan entonces determinar su identidad. Y esto no es menor porque también hace una referencia a la proscripción de los estereotipos, entendidos como atributos o características poseídas o papeles que son o deberían ser ejecutados por hombres y mujeres. Y entonces la Corte Interamericana lo que viene a decir ahora recientemente es que efectivamente hay que salir de aquellas preconcepciones que le atribuyen determinados roles a las personas. Y esto yo quisiera conectarlo con lo que la Corte le dijo a Chile el año 2012, en lo que es tal vez el fallo más relevante, obviamente, para nuestro sistema en materia de igualdad y no discriminación, como es el fallo en el caso Karen Atala e hijas contra Chile, cuando la Corte ha señalado que la identidad de género y, por cierto, la orientación sexual no deben tener efectos en el cuidado ni en la crianza de los hijos, ni afectar el desenvolvimiento de la vida privada y familiar de las personas. De manera que lo que ha hecho hoy día la Corte es ligar a aquel planteamiento que ya había hecho sobre que ninguna circunstancia puede impedir el libre desarrollo de la personalidad de las personas a partir de su identidad de género, ligado a las construcciones estereotipadas. Dicho esto, los estereotipos de género, sexuales y de sexo, vamos a ver que tienen una incidencia, una relevancia en las sentencias o en las decisiones judiciales. Y yo les he traído algunos ejemplos de esa relevancia en un sentido negativo, ¿ya? Que es tal vez lo que más nos interesa ver. Y todo lo que ustedes ven aquí, las sentencias que están aquí referidas, tienen que ver con situaciones de orientación sexual en que claramente hay un estereotipo preconcebido en esa actuación judicial que determina negativamente el resultado, ¿ya? Y no hablo solamente de la decisión judicial, porque, por ejemplo, en la investigación disciplinaria que se hizo contra la jueza Karen Atala, el informe del ministro señalaba, y en ese párrafo yo ni siquiera lo voy a terminar de leer, porque su peculiar relación afectiva. Ya esa sola frase contiene un estereotipo en relación a la caracterización de ciertas relaciones de pareja como relaciones correctas y otras no. Luego, por supuesto, también una interesante sentencia que ustedes pueden consultar es la sentencia que se dicta en el recurso de queja en el caso López Atala, que es la que va a dar lugar a la causa en el sistema interamericano. También la sentencia del Tribunal Constitucional, la 1881, en relación al matrimonio, al concepto del matrimonio del artículo 102 del Código Civil, donde hay 3 líneas argumentales del rechazo. Y fíjense que todas las podríamos analizar nosotros a la luz de los estereotipos. La naturaleza humana como canon de comportamiento, y es muy interesante ver qué es lo que entienden ahí por naturaleza humana, la naturaleza ontológica del matrimonio y que solo el matrimonio heterosexual garantiza la renovación social, que es un argumento que va ligado al tema de la reproducción. Otros ejemplos donde también tiene una incidencia negativa los estereotipos, encontramos, por ejemplo, en sentencias del Tribunal Constitucional, ahí ustedes tienen todos los datos para que las puedan buscar, por ejemplo, en materia penal, en el delito que deja fuera la tipicidad de las relaciones anales heterosexuales y lésbicas, por ejemplo, porque ahí hay también una diferenciación clara entre ciertos comportamientos sexuales entre varones y mujeres, donde la gravedad mayor se asigna por el hecho de ser varón
y del impacto que tiene en el concepto de varón ante lo público. Sobre matrimonio civil, bueno, la conducta homosexual, y ahí volvemos a los ejemplos que yo les ponía teóricamente. La conducta homosexual en el matrimonio, en relación al matrimonio en Chile, está regulada de una manera diferente que la infidelidad. Cuando nosotros podríamos pensar que una conducta homosexual en un matrimonio es una infidelidad, solo que es una infidelidad con alguien del mismo sexo. Y también en materia de matrimonio hay otra sentencia, a pesar que en esa no hubo quórum, por lo tanto les invito a que puedan ver esa sentencia. Pero ahora también podemos encontrar, y ese es como el ejercicio positivo, ¿ya?, de la incidencia positiva de un estereotipo, o más que del estereotipo, perdón, de la comprensión de cómo los estereotipos afectan a la decisión, en una sentencia de este año de la Corte Suprema, 29 de mayo del 2018, ya es una sentencia en un recurso de casación. La situación aquí fue la siguiente: una persona trans solicitó, en conformidad al procedimiento de la ley 17.344, que es la actual ley que se utiliza para pedir la rectificación de partida, solicita su cambio de nombre ante un tribunal civil. Aquel tribunal civil rechaza la solicitud fundamentalmente porque la persona no había acreditado la adecuación corporal. Es decir, podríamos entender que lo que está ahí es una preconcepción de que ser mujer supone tener cierto cuerpo y ser varón supone además tener cierta corporalidad, y no un reconocimiento a la autopercepción. Esa decisión es ratificada por la Corte de Apelaciones respectiva y entonces llega a la Corte Suprema en casación. Y lo primero que uno lee, lo primero que uno percibe al leer esta sentencia completa es que hay un rechazo a la tesis del binario, que no está así obviamente expresado, pero hay un rechazo a la tesis del binario y, por supuesto, una acogida del principio de la autopercepción, que además lo hace desde el derecho internacional de los derechos humanos. Por ejemplo, el considerando séptimo, como dice ahí, los jueces de instancia cometen un error al señalar que no existiendo norma que regule y autorice la materia, el cambio de nombre y sexo legal de las personas transexuales ha quedado entregado al criterio personal de cada juez en lo civil que conoce del caso, toda vez que la interpretación de las leyes nacionales debe ser efectuada a la luz de los principios constitucionales y legales, comenzando por el derecho a la identidad y a la dignidad de las personas, que se encuentra en estrecha vinculación, razón por la cual la primera pertenece a todas las personas sin discriminación. Luego, lo que va a hacer la Corte Suprema es traer la opinión consultiva 24 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para describir el derecho a la identidad, para describir el paradigma de la autopercepción y para decir que ese es el estándar a partir del cual se debe reconocer. Y no lo dice así, pero el sentido que está no sería aquella preconcepción de los cuerpos que nos mandata que si alguien dice que es mujer, debe tener una corporalidad como mujer, y si alguien dice que es hombre, debe tener una corporalidad de varón. Lo interesante además en esta sentencia, esto ya solamente desde el punto de vista jurídico, es que hay una consideración de la Corte Suprema de defensa del uso de esta opinión consultiva en su argumentación. Y lo hace señalando que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es un tribunal al cual Chile le ha dado competencia, es el intérprete por autoridad del Pacto de San José de Costa Rica. Y que por lo tanto, siendo un organismo autoridad, dada esa autoridad por los propios estados partes, salvo que los estados partes estuvieran de acuerdo todos en una interpretación determinada para una norma dada, la interpretación que de las normas del Pacto de San José haga la Corte Interamericana es la interpretación que deben seguir los estados, ¿ya? Y entonces es interesante porque la propia Corte Suprema, y esta creo que es una sentencia importante para el derecho nacional, lo que hace entonces es hacer un guiño a la importancia del derecho internacional de los derechos humanos, que es donde específicamente tenemos más desarrollados estándares que nos señalan la relevancia de los estereotipos de género en los discursos jurídicos. Ahora bien, esto tiene relevancia en relación a la imparcialidad de los jueces, ¿ya? Es decir, si bien podemos distinguir los estereotipos en las normas y los estereotipos en el discurso jurídico, tal vez donde nosotros más podemos trabajar, ¿ya?, es en el proceso de reconocer cómo esto puede afectar la imparcialidad judicial, ¿ya?
La imparcialidad, ya lo sabemos, es un requisito o principio de la función jurisdiccional que opera no solo como un derecho, sino también es una especie de garantía para los juzgadores. Está recogido en el artículo 8º y yo les he traído ahí, algunas referencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, algunas referencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en relación a qué supone la imparcialidad, ¿ya? Y en definitiva llegamos a que la concepción que tiene la propia Corte Interamericana supone esto de, al momento de decidir, estar libre de todo prejuicio. Es decir, si yo tengo la idea de que una persona trans es una persona agresiva, es una persona enferma o es una persona violenta, tengo que ser capaz de sacar esa preconcepción al momento de decidir. O si tengo la idea de que una mujer que se viste de una determinada manera, que consume alcohol de una determinada manera o que sale a ciertos lugares, lo hace porque se está exponiendo y porque consiente en ser víctima o recibir un requerimiento sexual de parte de un hombre, también ahí tengo un prejuicio que eventualmente afecta cuál sea mi decisión. Es decir, afectan la necesidad de desterrar todo margen de duda. Ahí lo que vemos entonces es que el juez debe aparecer considerando como actuando sin estar sujeto a ninguna influencia, aliciente, presión o amenaza directa o indirecta. Y esto es interesante porque muchas veces esos estereotipos están tan arraigados en las personas que forman a su vez parte del propio orden normativo en que una persona ha crecido, que funcionan como amenazas o influencias externas sobre cómo yo me debo posicionar frente a un determinado tema. Y eso es particularmente relevante cuando hablamos del discurso jurídico que puede salir de una sentencia, por ese poder transformador que yo les decía hace un rato. El Comité de Derechos Humanos, que a su vez es el órgano que vigila el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, también se ha hecho cargo de esto y ha señalado que los jueces no deben permitir que su fallo esté influenciado por sesgos o prejuicios personales, ni tener ideas preconcebidas en cuanto al asunto sometido a su estudio, ni actuar de manera que indebidamente promueva los intereses de una de las partes en detrimento de la otra, ¿ya? Yo quisiera poner atención cómo en todo lo que leemos normalmente hablamos de los jueces. Es decir, tenemos tan naturalizado que el masculino es el modelo desde el cual se construye, que incluso los instrumentos internacionales utilizan esa expresión, pudiendo existir otras que sin ser un atentado al lenguaje, es decir, sin distorsionar el lenguaje o sin inventar palabras, pudiesen ser expresiones que fuesen más inclusivas. Por ejemplo, quien juzga debe estar libre de toda consideración. El Tribunal Europeo también, y en particular, habla de una dimensión personal de los jueces, que tiene que ver con la formación en su fuero interno y con sus circunstancias, ¿ya? Y esa debe presumirse como neutra, ¿ya? Aquí es muy interesante que ustedes, si les interesa profundizar en esto, puedan ver el voto disidente de los jueces Ventura Robles y Ferrer MacGregor en el caso Norín Catrimán, conocido como el caso de los Loncos contra Chile. Ahí hay un voto disidente de esos jueces donde ellos planteaban que Chile debía ser condenado por vulneración a la garantía de la imparcialidad judicial, requerimiento que la Corte Interamericana no acogió porque Chile no fue condenado por violar esa disposición. De manera entonces que vemos que el derecho internacional de los derechos humanos está marcadamente señalando la necesidad de que los discursos jurídicos queden limpios de estos estereotipos, tanto en la norma, pero particularmente como en el discurso de la decisión judicial. Ahora, y con esto ya sé que estoy en la hora, así que empiezo a terminar. ¿Por qué existen los estereotipos? Por supuesto, yo no tengo la respuesta mágica porque seguramente estaría en otro lugar del mundo si tuviese yo esa respuesta, pero sí tengo algunas ideas que quiero compartir con ustedes a partir de lo que han sido estos años ya varios investigando este tipo de materias. Y tiene que ver con que creo que hay ciertas concepciones que se han marcado como premisas con un carácter muy esencialista, dogmático, y sobre ellas se han construido las concepciones, los significados y los alcances de la sexualidad. Y estoy hablando, por supuesto, mucho más allá de aquella constatación esencialista de entender que las personas o son hombres o son mujeres y que eso correspondería a lo natural de las cosas.
Y fundamentalmente propongo, y lo dejo para que ustedes lo puedan reflexionar, 4 premisas que podrían estar o podrían ayudarnos a explicar por qué pasa esto. Y cuando tenemos alguna explicación y problematizamos esa explicación, ello nos puede servir para deconstruir esa realidad que queremos cambiar. Primero, creo que hay una idea en general, o ha habido una idea de la sexualidad humana, el carácter sexuado de las personas, muy ligado a la salud, a la medicalización, a la reproducción humana, ¿ya? Y entonces, claro, el ejemplo es que cuando nosotros hablamos de persona trans, hablamos de personas con disforía de género. Hacemos una asociación porque entendemos que aquello que sale de nuestra construcción es algo enfermo, es algo que no corresponde. De hecho, los primeros acercamientos de los discursos científicos a la homosexualidad y a la transexualidad han sido desde la psiquiatría, desde la consideración de ambos como patológicos, como patologías. La educación sexual. Normalmente, si pensamos en educación sexual, tendemos a pensar en cuestiones que están muy bien, cómo prevenir el embarazo adolescente, cómo prevenir la transmisión de enfermedades sexuales. Pero la educación sexual, desde el paradigma de la educación en derechos humanos, por ejemplo, como se viene promoviendo desde la Relatoría del Derecho a la Educación de Naciones Unidas, supone, por ejemplo, enseñar, comprender por qué el mundo se ha construido en una matriz patriarcal, androcéntrica, qué es el machismo y cómo eso tiene una repercusión y una caída en distintos niveles de la vida. Una segunda premisa que propongo tiene que ver con esta idea que ha habido por mucho tiempo de asociar la sexualidad con ciertos discursos morales, discursos que tienen una pretensión universal sobre las personas o con discursos religiosos que se suelen asociar al pecado o con discursos culturales sobre las diferencias marcadas entre hombres y mujeres. Y, por ejemplo, si pudiésemos reducir eso a una expresión, lo natural para muchos es que la relación sexual es entre hombres y mujeres. Y así hay personas que señalan que es absolutamente indigno a la naturaleza humana, y es más, es un pecado el que 2 personas del mismo sexo puedan tener un encuentro sexual y puedan además tener placer de ese encuentro, ¿ya? También el mandato que indica que el único fin de la sexualidad es la reproducción es también una construcción, un discurso que se ha marcado y evidentemente ha tenido influencia en cómo se construyen las relaciones de género. Una tercera idea que planteo tiene que ver con aquella asociación que se ha hecho durante mucho tiempo de la sexualidad diversa, y lo pongo entre comillas porque quiero ir al inicio para recordar que la diversidad es una característica, las diferencias son una característica, pero lo pongo así para marcar que me refiero a las sexualidades que van más allá del binario, que hemos asociado muchas veces a cuestiones negativas, al libertinaje, a la prostitución, al acoso sexual, a la agresión sexual. Y entonces vemos que eso se refleja cuando entendemos que dejar a un niño al cuidado de un homosexual es exponerlo al riesgo porque el niño va a ser agredido. ¿Por qué? Porque entendemos que las personas homosexuales son personas que desarrollan su vida sexual de una manera agresiva, ¿ya? Que normalmente las personas homosexuales o los gays van a querer mantener relaciones con un niño contra la voluntad de ese niño, porque tenemos una preconcepción negativa de aquello que sale del binario, no una visión neutra en general. Una persona es trans porque fue agredida sexualmente. Conversando con muchas personas trans, ¿ya? Es recurrente que te señalen que alguien les ha preguntado alguna vez: ¿tú eres trans porque de pequeño fuiste agredido sexualmente? ¿Por qué? Porque nos cuesta marcar esto dentro de lo que nosotros hemos entendido han sido los estándares de la normalidad, lo correcto. Y la cuarta es la ausencia o la invisibilización del placer y la felicidad como resultados que podemos buscar y lograr en la vida sexual de las personas. Es decir, es muy sancionado socialmente todavía hoy que una mujer diga abiertamente, ¿ya?, que quiere ser soltera, que no quiere tener ningún compromiso, que quiere vivir su vida sexual. Eso tiene un reproche, porque el discurso del placer que entrega el cuerpo ha sido un discurso silenciado y castigado además en el caso de las mujeres. ¿Cuál es el anclaje de estas premisas? También esta es una propuesta para que ustedes la reflexionen. El androcentrismo, el patriarcado,
que genera sistemas heteronormativos y cisnormativos y que ha puesto o ha marcado una verdadera hegemonía de los asuntos de los hombres en todos estos temas, generando estructuras sin matices y absolutamente binarias, ¿ya? Les dejo estos conceptos, ¿ya? De nuevo, entendiendo, y la propia Corte Interamericana lo dice en la opinión consultiva, que estos son conceptos abiertos, no tenemos que cerrarnos porque justamente el gran problema en la comprensión y en el reconocimiento de las identidades diversas muchas veces ha sido el querer categorizar a las personas. Por lo tanto, estos mismos conceptos también son conceptos en construcción, ¿ya? Pero ahí tienen el concepto de heteronormatividad y de cisnormatividad que entrega la propia opinión consultiva 24 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por lo tanto, tenemos ya un concepto que tiene un respaldo de todo el trabajo que está detrás de este órgano de intérprete por autoridad del Pacto de San José de Costa Rica. Y sería entonces un sesgo cultural a favor de las relaciones heterosexuales, las cuales son consideradas normales, naturales e ideales, y preferidas por sobre las relaciones del mismo sexo o del mismo género. Y la cisnormatividad sería aquella idea o expectativa de acuerdo a la cual todas las personas son cisgénero. Concepto que ya explicamos entonces hace un rato en relación a cómo se da la asociación desde el momento del nacimiento entre el sexo asignado y la vivencia del género. Y para terminar, un par de reflexiones también para que ustedes puedan unirlas a todo lo que han visto durante este curso, en otras sesiones y en esta clase. Primero, no solo son constitutivas de relaciones en que tiene incidencia el género las relaciones de la esfera privada. Esto se podría explicar de muchas maneras con estas ideas de que la barrera entre lo público y lo privado están absolutamente diluidas hoy, ¿ya? Pero eso es lo que quiero decir. Y entonces también en la esfera pública, ¿ya? Lo que tiene que ver con la esfera de lo público, el derecho, ¿ya? La política, el género tiene incidencia en cómo se construyen esos planos también de vida. ¿Ya? No es solamente el género vinculado al rol que tú desarrollas en tu vida familiar o personal. Una segunda reflexión, que tiene que ver con lo que decía hace un rato, se necesita educación sexual desde la infancia, pero no hablo de aquella educación sexual que tiene que ver con los currículum escolares necesariamente, sino como un proceso de formación, como una herramienta que permita abrirse a reconocer otras realidades, porque muchas veces el estereotipo lo construimos desde un conocimiento que es cerrado, ¿ya? O lo construimos desde un conocimiento alterado por algún imaginario que tenemos derivado de los órdenes y los regímenes de género. Y esto es tal vez lo más relevante que les invitaría a pensar, porque esto claramente es un desafío a cómo nosotros normalmente vemos el derecho. Esa pretendida neutralidad de la norma jurídica no es tal, y tenemos que ser capaces de asumirlo y cuestionarlo, ¿ya? Y esto lo han dicho muchísimas autoras y algunos autores también, ¿ya? Desde la propia diferencia sexual, el derecho recoge en su lenguaje estereotipos formales e informales, algunos encubiertos o no. Y por lo tanto, frente a eso, una propuesta, podría ser incorporar la perspectiva de género en la función jurisdiccional. ¿Por qué? Porque cuando yo asumo que el derecho y el lenguaje jurídico no es neutro y que la norma no es neutra porque está construida desde un estereotipo, yo necesito entonces que el estereotipo no se reproduzca en la decisión judicial. Y para ello una herramienta es la incorporación de la perspectiva de género. Y aquí es también de nuevo importante preguntarse qué es la perspectiva de género. ¿Por qué lo planteo? Porque normalmente tendemos a hablar de perspectiva de género sin hacer una comprensión de ella. Y como modelo, yo les invito a considerar el modelo mexicano. México en su Suprema Corte de Justicia viene trabajando estas temáticas hace muchos años. Chile desde el 2015 viene haciendo un trabajo sostenido en esta materia que hay que felicitar, tanto así que en uno de los últimos informes de, de una organización de la sociedad civil, el Poder Judicial chileno fue puesto en marzo de este año como uno de los órganos públicos con mayores avances en esta materia. Y entonces es un método, la perspectiva de género,
con un esquema de interseccionalidad que detecta esas diferencias, que se basan en el género, en el sexo o en las preferencias, en las orientaciones sexuales. Y entonces determina si hay que hacer un trato diferenciado, si este es legítimo o si por el contrario no. ¿Ya? Y esto es importante por lo que decíamos y lo señala muy bien la propuesta mexicana, porque la perspectiva o el quehacer judicial resuelve problemáticas específicas de las personas. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace en definitiva una perspectiva de género? Cuestiona. Y los invito a aquella idea de principio basal que yo decía al comenzar la clase. ¿Ya? ¿Qué es lo que tiene que hacer una perspectiva de género para incorporar o tratar de que los estereotipos no se reproduzcan en una decisión? Cuestionar el paradigma. Y fíjense que este protocolo lo plantea así: el paradigma único de ser humano neutral y universal, basado en el hombre blanco, heterosexual, adulto sin discapacidad, no indígena, y en los roles que a dicho paradigma le corresponden. ¿Ya? Y por eso que es un método que no solamente se enfoca en las mujeres, sino en ser capaz de reconocer eso. Y termino con cuáles serían las recomendaciones que yo entregaría para incorporar una perspectiva de género, por ejemplo, en la labor jurisdiccional. Creo que hay tres grandes ámbitos. Primero, asumir la perspectiva de género como una competencia que se debe desarrollar un juez o jueza en su labor. Cuando hablo de competencia me refiero al saber y saber hacer, y el ser, es decir, conocimientos, habilidades y actitudes. Dotarse de un marco teórico y conceptual con enfoque interdisciplinario y normativo. Aquí la interseccionalidad sirve, aquí la interdisciplina sirve. ¿Ya? Si nosotros queremos erradicar o mejorar el discurso jurídico para limpiarlo de los estereotipos que eventualmente afecten el resultado, tengo que ser capaz de dialogar además con otras disciplinas que me expliquen la diferencia sexual, porque el derecho normalmente no la va a explicar, la va a asumir. Y lo último, implementación de buenas prácticas, como el lenguaje o la actitud, y ahí la eliminación de los estereotipos, desde lo que cada uno puede hacer en su propia construcción, es un primer paso. Bien, y como anexo yo les dejo 3 informes. Ustedes van a tener ahí el informe sobre representaciones de género del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo del año 2010, que planteó las diferentes representaciones de las relaciones hombres y mujeres en Chile. Luego, el informe Desiguales del PNUD, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo del año 2017, que dio una foto sobre otra realidad de la desigualdad en Chile, pero que también mostró cifras interesantes, ¿ya? Y construcciones determinadas a partir de ser mujer o de ser minoría. Y también van a encontrar un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre violencia a las personas LGTBI, desarrollado por la propia comisión y presentado en noviembre del año 2015, que específicamente, y ustedes van a tener ahí los párrafos indicados, se cuestiona el tema de los estereotipos, en cómo estos pueden tener una incidencia en la afectación de derechos, pero en la afectación más grave, que son las situaciones de violencia física, que terminan eventualmente en asesinatos de personas LGTBI. ¿Ya? Y luego tienen ahí una serie de referencias bibliográficas, ¿ya? Que espero que les puedan servir para complementar no solo en este módulo o en esta sesión, sino en el curso de todo su diploma. Así que eso, creo que estoy así en la hora, no sé si hay alguna pregunta. Bueno, muchas gracias y espero que haya sido una sección al menos que les haya otorgado algunas ideas para reflexionar. Gracias.